Bien, ya Yanela, pues, hace unos minutos nos presentaba ciertamente a nuestro distinguido participante de esta gala cultural. Se trata de Antonio González Quintana, quien nos ha aclarado que él fue su director general de archivos de Madrid, de la Comunidad de Madrid. De la Comunidad de Madrid, pero que ya por conveniencia, porque no es tanto por la edad, pues ha pasado a jubilación, ¿verdad? Correcto. Y lo mismo da. El estado más tranquilo de la vida. Viene para... Dijo Benedetti que entonces uno se pone viejo y después se tiene que ir. Sí, qué pena, ¿no? Interesante. Sí, interesante. Cuando uno sabe, se va. Sí. Cuando uno aprende la vida, se tiene que ir. Usted me explica eso. Ahora lo hablamos. El filo filosófico. ¿Cómo el irse no es tal a propósito de que archivamos las cosas? Bueno, yo creo que las cosas quedan, efectivamente. La labor de uno también queda, está reflejada en los archivos. Y si alguien tiene inquietudes, y yo creo que es mi caso, el tiempo es lo que más se valora. Y yo lo que más valoro, desde luego, es el tiempo en este momento. El tiempo para trabajar con Archiveros Sin Fronteras, han citado ustedes antes, es un proyecto muy importante, es una ONG. Y es una labor honorífica, ¿no? Dedicada a promocionar los archivos, a apoyar la conservación de los archivos, a recuperar archivos importantes que están en peligro, que están en situación de desamparo o de vulnerabilidad, y también colaboro con el grupo de expertos del Consejo Internacional de Archivos sobre archivos y derechos humanos, que es el tema que más me interesa. Y a mí también, y hablábamos fuera del aire. ¿Sí? ¿Cómo se conecta, cómo se vincula los derechos humanos con los archivos? Que la gente tiene la idea de que un archivo, eso huele a papel viejo, a manuscrito que no sirve para nada y que no tiene ningún valor para la vida ni para la historia de un país. Mucha gente piensa que son solo papeles viejos y es más que eso. Exactamente, ese es un modelo de entendimiento de los archivos que no es correcto. La verdad es que siempre se asocia a los archivos a entidades culturales, y lo son, obviamente lo son, pero son mucho más que eso. No son solamente lugares para que los expertos, los historiadores, los investigadores consulten documentos antiguos y hagan sus trabajos de tipo científico. No, son también un depósito de derechos y de obligaciones de personas y de instituciones. Y ese es el lado que nos interesa destacar a este conjunto de archiveros que apostamos por la agenda de los derechos humanos, la transparencia, la lucha contra la corrupción, la lucha por el desarrollo. Para todo eso tienen los archivos mucho que decir y en todo eso intervienen. Siempre decimos, en este grupo de trabajo, que los archivos públicos nacen con los derechos humanos. Después de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa, en 1789, es que se crean los primeros archivos nacionales, entendidos como los entendemos ahora, como entidades públicas abiertas a la consulta. ¿Y cuál era la base fundamental de ese desarrollo de los archivos públicos? Pues organizar la capacidad ciudadana para intervenir en la vida pública, a partir sobre todo de dos instrumentos esenciales, que son el registro civil y el registro de la propiedad. Siempre decimos que son los padres de los archivos públicos. Aunque se llamen registro, en realidad son archivos, donde se abre la puerta a la ciudadanía, la puerta, por tanto, al ejercicio de todos los demás derechos. Sin una patente de identidad, sin un elemento esencial que te permite convertirte de súbdito en Francia en ciudadano, no hay vía para otros derechos. Y el de la propiedad es el segundo. Decimos, son el padre y la madre de los derechos humanos, y el padre y la madre de los derechos y de los archivos, porque también ahí nacen los primeros archivos públicos. La relación entre archivos y derechos humanos es intensa en este sentido, en que son garantes de derechos desde que nacemos hasta que morimos. Pero también hay que destacar que han sido instrumentos esenciales los archivos para luchar por los derechos humanos o contra las violaciones de derechos humanos. Y es sobre todo en los periodos de transición política, desde regímenes totalitarios, dictatoriales, o a la salida de conflictos internos como en Guatemala o en Colombia, cuando los archivos tienen un peso específico enorme para todo lo que llamamos figuras de justicia transicional,
justicia en el sentido de exigir responsabilidades a los culpables de esas violaciones de derechos humanos, enjuiciarlos, encausarlos y condenarlos en su caso. Justicia reparativa. En archivos, perdón, Úsalo. don Antonio, se hizo justicia en Argentina. Efectivamente, muy importante. Y todo el movimiento en Argentina después de... ¿Y esos documentos permitieron armar un buen expediente? Por supuesto. Sobre la base de la violación a los derechos fundamentales del ser humano. Efectivamente, a partir de los archivos de la CONADEP, que se integraron en el Archivo Nacional de la Memoria, que crea el gobierno de Néstor Kirchner. Se habían anulado las leyes de obediencia debida y punto final, es decir, se había acabado la impunidad, y en todos los procesos judiciales que se abren, los documentos que se aportan desde el archivo de la División de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires o desde el Archivo Nacional de la Memoria, o desde lo que era la CONADEP, la Comisión Sábato para el Estudio de las Violaciones de Derechos Humanos y Desaparición de Personas en Argentina, es que esos documentos tienen un valor fundamental para todas las causas que todavía siguen. La macrocausa de la ESMA ha sido hace muy poco en Argentina. Y también está en España, está en agenda, de desclasificar. Tenemos en la agenda... Y sobre ese tema hay muchas diferencias políticas y encontronazos. Efectivamente, en de España los archivos de Franco y de la dictadura de Franco. Sí. Sí. Correcto, no tenemos una situación tan favorable como la que se ha dado en otros países en cuanto a la recuperación de la memoria y a la exigencia de responsabilidades. Nuestra transición política se caracterizó en los primeros años por ser amnésica, por no querer saber nada del pasado, por el olvido. Pero después, como ha sucedido en Argentina, las generaciones posteriores, las de los nietos de los acontecimientos, de los protagonistas de los acontecimientos, mejor dicho, han exigido conocer la verdad, saber dónde están enterrados o dónde están ocultados los cadáveres de los desaparecidos españoles, que son muchísimos, y todo ese movimiento, lo que pasa es que esa deuda de la guerra civil española, pero no ha encontrado el consenso político que se ha dado en otros países. Ahí hay una confrontación histórica, está muy dividido el espectro político, desafortunadamente, porque creo que los temas de derechos humanos no deberían ser objeto de la confrontación política. No deberían ser. Dos temas para ilustrarnos. ¿De qué van los llamados fondos documentales? Y en realidad, ¿qué eran, por ejemplo, los archivos, los llamados archivos de Indias? ¿No eran públicos? ¿Quiénes tenían acceso? ¿Y en qué medida? Bueno, pues, porque anteceden por mucho, ¿verdad?, a la Revolución Francesa misma. Claro, cierto. Los archivos de Indias en España surgen en el periodo que llamamos de la Ilustración borbónica, los Borbones ilustrados que pretendían construir instituciones culturales poderosas. Y en la antigua lonja de Sevilla se decide instalar una concentración de fondos documentales, y explico el concepto, que son el conjunto de documentos que produce una institución en el desarrollo de sus actividades, es un fondo documental. En este caso son los fondos del Consejo de Indias, el Consejo de Indias que se crea en la época de los Reyes Católicos y que llega hasta la época de los Borbones. El Consejo de Indias se encargaba de la administración desde la metrópoli de todas las provincias americanas, como se llaman, o territorios de Indias. También la Casa de Contratación, que llevaba todo el comercio y el monopolio del ejercicio de las relaciones comerciales, genera un fondo documental, los documentos de la Casa de Contratación, catálogos de pasajeros a Indias, catálogos de mercancías, registro de los barcos que se mueven, que se desplazan, etcétera, etcétera. Se decide que toda una serie de fondos documentales relativos a la presencia de España en América y en Filipinas, todo lo que eran las Indias, entendido como ese conjunto de países actualmente independientes, se tenía que estudiar y analizar para combatir la leyenda negra que había sido desarrollada en otros países europeos sobre la conquista y la presencia de España en estos países. Es un intento, en ese sentido, propagandístico que hacen los Borbones, ilimitado, no es un archivo público, no nace como los archivos públicos que comentaba antes. Por eso decía que son los antecedentes de los archivos públicos, como los entendemos hoy, garantes de derechos y donde un ciudadano puede exigir y pedir los documentos que le afectan. En Indias no sucedía, había un conjunto de privilegiados que tenían el acceso y que estaban preparando toda esa contraleyenda que se estaba fomentando desde los enemigos de España o los países enfrentados a España en aquel momento.
El Archivo General de Indias es un tesoro documental de primera magnitud para España y para todos los países sobre los que habla. Y efectivamente, a partir de la Revolución Liberal y sobre todo después de la Transición Democrática Española, es un archivo completamente abierto al público, sin ninguna restricción, sin ningún límite, además con una proyección importante hacia el exterior. Y con un sentido de la conservación y de la preservación, Por supuesto, un respeto, ¿no? Por supuesto. Hoy la tecnología ha planteado nuevos retos. ¿Cómo vincular la tecnología de punta, ¿no? a vincularnos como ciudadanos, valga la redundancia, a los archivos? ¿Qué tanto nos ha aportado la tecnología? Uno dice, sí, porque uno se siente en su casa y abre la computadora, pero es mucho más que eso, es mucho más que eso, es romper fronteras. Es una pregunta enormemente interesante y yo creo que de eso hemos hablado en el 6º encuentro de archivos que se ha celebrado en República Dominicana la semana pasada, de los documentos electrónicos y de todas las implicaciones que para el mundo de la archivística, para el mundo de los archivos, tienen las tecnologías de punta, las tecnologías que llamamos TIC, de información y comunicación. Efectivamente, en la medida en que cualquier ciudadano desde un dispositivo móvil ya puede interactuar con las administraciones, en la medida en que se vayan proliferando los servicios de administración electrónica, es decir, que para solicitar una licencia de conducir, una renovación, puedas hacer el trámite a través de una actuación puramente digital, sin que haya presencia de papel, significa una revolución en la capacidad de interactuar, en la capacidad de intervenir en los asuntos públicos, pero genera una serie de retos. El más importante de todos, y que hemos estado debatiendo estos días, es precisamente el de la conservación a medio y largo plazo de todos esos documentos electrónicos, porque tenemos una amplia experiencia y cultura en proteger, restaurar, reparar los documentos en papel, en pergamino, en papiro, pero no en los documentos electrónicos. Y ese reto lo tenemos que resolver, porque es clara la perspectiva de que aquí, a 10, 15 años quizá, ya no se produzcan documentos en papel, al menos en las relaciones con las administraciones, sino que todo se produzca en formato electrónico digital. Son documentos que ya nacen digitalmente, ya nacen en soportes electrónicos y ahí se tienen que conservar y ahí tienen que intervenir también los archiveros, porque hay que garantizar los mismos derechos que se garantizan desde los archivos con los documentos en papel. Hay que garantizarlos también con los documentos electrónicos. ¿Qué se archiva? ¿Cuál es el perfil de un documento que debe ser archivado? En principio, lo que siempre planteamos los archiveros es que los documentos públicos, es decir, los que se producen en el seno de las administraciones públicas, desde un contrato de concesión de un servicio hasta la nómina que se paga a un empleado, pasando por todo un sinfín de documentos que reflejan la actividad cotidiana y diaria, se tienen que conservar durante el tiempo que sea necesario para garantizar derechos y obligaciones. Si yo firmo un contrato que caduca a los 5 años, estará vigente durante esos 5 años y lo tengo que conservar durante esos 5 años. Pero además... Porque tiene fe pública, claro, y garantías. Claro. Y si tiene posibles efectos posteriores a la caducidad, es decir, que puede haber reclamaciones, habrá que estudiar los plazos de prescripción de esas acciones para saber cuánto tiempo necesariamente tenemos que conservarlo. Establecer esos plazos es lo que llamamos los archiveros crear tablas de retención para cada serie documental, que son los tipos documentales que se repiten en el tiempo con una serie de variables, es decir, solicitudes de licencia de caza, pues a eso lo llamamos una serie documental. Decimos, esto se conserva por 3 años en la oficina, luego se conserva 5 años en el archivo central y después se destruye con una muestra. ¿Por qué? Porque no consideramos que tenga valor informativo suficiente para que sea conservado de una manera permanente o indefinida, que sería lo que reciben ya los archivos históricos, lo que recibe el Archivo General de la Nación con relación a la Administración General del Estado en República Dominicana, o el Archivo Histórico Nacional en España. O el Archivo de los Derechos Humanos, o el de la Memoria, como usted decía. Pero bueno, esos reciben fondos específicos, que son los que se necesitan para apoyar las acciones de justicia. Quizás eso sea una excepción, y en algún caso se han creado esos archivos al margen de los archivos nacionales para poder inyectarles un presupuesto fuerte, unos recursos humanos muy fuertes, para poder acometer esos trabajos transicionales con solvencia. Y se suelen plantear con un periodo tasado de tiempo de existencia. Cuando pasa el mismo, tendrían que ir al Archivo Nacional los documentos.
Por ejemplo, en Alemania, para administrar los archivos de la Stasi, se creó el Comisionado Federal para la Administración de esos archivos en el año 90. Se plantea que la existencia de ese comisionado tendrá un plazo de existencia en la ley. Luego se ha ido prorrogando hasta 3 veces. ¿Por qué? Porque las demandas siguen siendo fuertes de las personas que quieren conocer su expediente, qué es lo que tenía la Stasi sobre su persona, qué se investigó sobre ellos, organismos que quieren saber si aspirantes a ocupar cargos públicos tienen antecedentes en la Stasi o en el Partido Único. En fin, para todo eso se usan estos archivos, con la idea de que sean también instituciones provisionales, es decir, temporales, que tengan un protagonismo en las transiciones políticas. Ahí es donde hablamos de archivos y derechos humanos con una fortísima relación. Pero la relación existe también en los otros, en los cotidianos, en los archivos generales. Antonio, mire, me queda claro que los usos han cambiado y que las plataformas por igual. Y que quizás salimos de aquí no para el Archivo General de la Nación, sino para la nube. Sí. Pero, ¿en qué medida la archivística, como técnica, como disciplina, no es o no es como la contabilidad, digamos? ¿En qué medida ella también cambia? Porque la contabilidad no es que cambie mucho, ¿verdad? Pues a eso me refiero. Porque 2 y 2 son 4. Y esto es ingreso, y esto es egreso, y 2 columnas, por más vueltas, pura aritmética. Ahora, ¿en qué medida hay un cambio en la archivística y usted le recomendaría a las nuevas generaciones de muchachos que se dedicaran a la archivística? Por supuesto, yo se lo recomendaría. Claro. Voy a tratar de argumentarlo. Efectivamente, las bases de la archivística son las mismas. Es decir, nuestra profesión está enfocada a conservar los documentos, gestionarlos, administrarlos, hacerlos disponibles a la sociedad. Pero el paradigma ha cambiado necesariamente, desde el mismo concepto de documento. Antes definíamos en archivística documento cualquier información recogida en un soporte. Ahora ya ni siquiera podemos decir que un documento sea eso, porque el soporte es tan volátil y tan virtual que la producción del documento solo se da cuando interaccionan pues una serie de datos con una serie de programas y los ceros y unos almacenados en una cinta magnética o en un disco duro se convierten en el documento que visualizamos en la pantalla, pero es un documento que se hace virtualmente cada vez que ponemos en marcha ese mecanismo de interconexión. Es decir, que partiendo de esa base, el paradigma profesional cambia desde su raíz y esto nos supone un reto muy importante para todos los archiveros. Pero yo siempre comento que el paradigma en nuestra profesión no cambia tanto por eso como por el uso que se hace de los archivos y de la archivística. Yo creo que el paradigma está cambiando en la medida en que ya no somos esos funcionarios, esos trabajadores al servicio de esos investigadores, lo que llamamos en el argot la rata de biblioteca o la rata de archivo que está allí sacando datos constantemente. El paradigma cambia en el sentido de que a quien nos proyectamos es a la sociedad en su conjunto y sobre todo lo que valoramos es la capacidad de ser soporte de derechos de las personas. Y debería ser consciente todo el mundo de que los archivos son fundamentales para su vida. Generalmente se suelen acordar de esto los ciudadanos cuando necesitan, pero si yo coticé durante muchos años y no tengo ningún documento que lo demuestre y ahora me dicen que necesito trabajar 5 años más y ya los trabajé. No es importante que haya un archivo que te diga, efectivamente, aquí está la prueba de que usted trabajó. Ese recurso a los archivos suele venir... memoria institucional. Claro, y es importantísima, es muy importante que se mantenga. Y en el caso concreto de la pregunta del futuro profesional, yo creo que va a ser necesaria la presencia de los archiveros también en el mundo de la empresa privada. ¿Por qué? Porque esa necesidad de conservar la memoria institucional, los testimonios de las actividades, se va a hacer presente para todos. Y no basta con tener técnicos en informática o en tecnologías de la información. Hace falta tener técnicos que sepan cuánto tiempo hay que conservar los archivos, cómo garantizar la autenticidad, fiabilidad, disponibilidad y trazabilidad de los documentos, y eso lo tienen que hacer los profesionales de la archivística. Yo creo que es importantísimo que los países desarrollen vías académicas de formación y vías de formación también en todas estas nuevas materias, documentos electrónicos, transparencia y archivos, derechos humanos y archivos, corrupción y archivos, desarrollo y archivos. Él se encuentra, don Antonio,
González, en el marco de un seminario que se está desarrollando en el Archivo General de la Se Nación. tuvo, creo. No, ahora lo estamos haciendo en el Archivo General de la Nación sobre archivos y derechos humanos. Ok. Lo que tuvimos la semana anterior fue el Encuentro Nacional de Archivos. De ¿Es una archivo. actividad gratuita para todo el público? Sí, ¿Puede la gente acercarse y escuchar las conferencias de usted? sí. En el Mire, Archivo General de la sí, Nación. don Antonio, hemos llegado al final penosamente, pero decir que sin el archivo, nuestro querido profesor Roberto Casá no podría darnos una visión detallada de lo que fue la expedición del 1959, de la raza inmortal. Así es. Para eso también nos sirven los archivos. La ¿verdad? reconstrucción de la Claro, historia. por supuesto. Así es. Antonio, un gran honor haberte Y tenido bienvenido a aquí. la Bella Quisqueya. Muchísimas ¿Bailó gracias. bachata? Sí, ¿Comió chicharrón? también. Ah, pues está bautizado. Trato de cumplir. ¿Bailó merengue? También. Perfecto. Hasta mañana. Sí. Un placer. Un gran honor, encantada. Un placer.